Vamos a compartir pantalla. Capítulo 7. Bien. El capítulo de hoy es Pablo, jefe de la iglesia. Antes de hablar propiamente del capítulo, quiero que repasemos un poquito. Me avisan si acaso llegó alguien, porque como tengo la pantalla completa no veo. Así que me hablan si alguien llega. Bien, vamos a ver los tres viajes misioneros primero de Pablo y luego vamos a entrar de lleno al capítulo. Tenemos aquí el primer viaje misionero de Pablo, que fue entre los años 45 al 49. Así que aquí ya han pasado al menos 30, ¿cuántos? 20, 30 años prácticamente, 20 años aprox, ¿cierto? Desde la resurrección de Cristo. Pablo realizó su primer viaje junto con otros evangelizadores llamados Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos era familiar de Bernabé. Pablo, Bernabé y Juan Marcos partieron de Antioquía. Se cree que estuvieron un tiempo en Chipre y luego llegaron a Asia Menor. Las principales etapas fueron Perga, Antioquía de Pisidia y Derbe. Aquí puse un mapa, para copiándole a Luis, puse aquí un mapita. Y puse esta ciudad que aparece aquí, que es Perga. ¿Ya? Aquí están las ruinas, data de alrededor del 1000 antes de Cristo. Es que es una ciudad súper antigua. Ya lo que hoy es Turquía. Y aquí tenemos un mapa del primer viaje misionero. Como sale ahí, salen desde Antioquía, luego estamos aquí, desde Antioquía, pasan por Salamina, que sería Chipre, Pafos, Perge, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego el retorno de Perge a Antioquía. ¿Bien? Y tenemos el segundo viaje. El segundo viaje, ya en Asia Menor, llegaron a la ciudad de Derbe y luego a Listra. Allí se unió Timoteo y se dirigieron a Troas, ciudad junto al mar Egeo. Tenemos el mapa también. Y les puse una foto de Filipos, la provincia griega de Macedonia, las ruinas también, que es patrimonio de la humanidad. Filipos. Las ciudades, como ustedes pueden observar, eran pequeñas, pero eran unas urbes importantes en su momento. Este sería entonces el segundo viaje, que es mucho más extenso que el primero. Si ustedes se fijan, era como un círculo más cerrado. Este viaje es mucho más amplio y ya se dirigen a más ciudades de Europa. El tercer viaje misionero, lo mismo, ahí les puse una réplica de lo que sería el templo de Diana de los Efesios. Ahí está, así, igual que ahora los templos de la Virgen María, lo mismo, Diana de los Efesios. El tercer viaje fue alrededor de los años 53 al 56. Partió Pablo por tierras desde Antioquía hacia Tarso, pasando por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. De allí fue a Éfeso. De Éfeso partió por mar hacia Misia. De Aso fue hacia Macedonia, pasando por Neápolis, actual Cabala, puerto de la ciudad de Filipos y Antípolis. Por mar fue a Corinto y luego por tierra fue a Atenas. Aquí donde sucede la famosa intervención de Pablo en el Areópago. Berea, Tesalónica, volviendo por el mismo camino hasta Éfeso. Desde esta ciudad fue por mar a Mileto y Patara, y de allí volvió a Paranto en Tiro y a Jerusalén. De hacer viajes misioneros. Vamos a salir un poquito. Quiero ver si llega alguien más o si tienen algún comentario acerca de los viajes en particular. Ahí tengo aquí gente esperando. Hola Mateo, bienvenido. Fernando, hola. Estaba con la pantalla grande, no los había saludado. ¿Cómo está el hermano Osman? Hola Osman, bienvenido. ¿Me escuchan todos bien? Sí. ¿Pueden hablar? Ya. Sí. Bien, vamos entonces a seguir. Estábamos
Estábamos viendo ya el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, como dijimos para los que vienen llegando, Pablo, jefe de la iglesia. Vimos los viajes misioneros, todas sus rutas, hasta el tercer viaje misionero. Siempre se habla de 3 viajes misioneros de Pablo y el cuarto que fue su camino del cautiverio, ¿no? Que fue hacia Roma. No se cuenta tanto como viaje misionero, aun cuando sucedieron algunos acontecimientos que tienen que ver con la difusión del Evangelio. Bien, vamos a ver Pablo como líder y organizador. Después de sus viajes misioneros, Pablo no solo fundó comunidades cristianas, sino que también se preocupó por su organización y consolidación. ¿Cierto? O sea, Pablo llegaba, generalmente se encontraba con alguien que había oído del Evangelio, fundaba sus comunidades, las afianzaba, más bien dicho, porque como ya vimos desde el primer capítulo, siempre existieron estos pequeños fuegos, ¿cierto? Que se incendiaron en distintos lugares que conocían el mensaje de Cristo. A veces no estaban totalmente consolidados, pero el Evangelio ya se había propagado en estos años. Así que lo que hacía Pablo era fundar estas comunidades, afianzándolas principalmente, y luego se preocupaba por organizarlas. Generalmente dejaba un encargado y así se iba formando la misma comunidad y consolidándose. Escribió cartas a estas comunidades para abordar problemas doctrinales, éticos y organizativos, lo que demuestra su papel como líder espiritual y guía. Como nosotros conocemos las cartas, ¿cierto? Que son las que están en la Biblia, las cartas paulinas, sabemos que las dificultades que enfrentaron los cristianos de estas comunidades de Pablo fueron variadas. Enfrentaron desde problemas morales, éticos, hasta problemas doctrinales serios, como los Gálatas, ¿cierto? Que como estábamos con las preguntas de la semana anterior, ¿por qué los Gálatas querían volver al judaísmo? O más bien, ¿por qué querían el judaísmo si ellos habían sido siempre gentiles? Sin embargo, con esta problemática se enfrentó Pablo, lo cual nos indica, parece que llegó alguien más, lo cual nos indica que desde el principio ya teníamos estos problemas doctrinales y que nunca realmente el cristianismo fue tan monolítico, ¿no? Llegó Valente. Hola Valente, bienvenido. Sigamos. Así que estamos aquí con Pablo organizando las comunidades. Podríamos decir que la problemática dentro del cristianismo de los orígenes comenzó teniendo esta pluralidad, ¿no? Que muchas veces se niega, especialmente del lado católico. Se piensa que siempre fue todo cuando Jesús le dijo a Pedro, tú serás la piedra, sobre aquí fundo mi iglesia, etcétera, cosas que Jesús nunca dijo. Pero por el contrario podemos ver que todas las comunidades fueron plurales y tenían diferencias que fue necesario abordar. ¿Bien? Así que Pablo comienza ya como un líder indiscutible de todas estas comunidades donde él fue esparciendo el Evangelio. Tenemos las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, como las dirigidas a los Corintios, Gálatas y Tesalonicenses, son una fuente clave para entender su teología y su visión de la iglesia. En estas cartas, Pablo aborda temas como la unidad de la comunidad, la correcta interpretación del Evangelio, la moralidad cristiana y la resolución de conflictos internos. ¿Cierto? Podemos ver entonces que siempre hubo esta preocupación hacia las comunidades nacientes y que él se levanta como el líder apostólico, dando siempre la referencia a cómo debiera ser este comportamiento. Nosotros vemos a través de las cartas paulinas diferentes problemas, como vemos este problema que hubo de inmoralidad, como el que había en Corinto, por ejemplo, estas señalizaciones también hacia el orden. Ahí en el libro mencionaba el orden que había para profetizar, hablaba de este individualismo excesivo que se dio en un tiempo en la iglesia de Corinto, que fue necesario explicar y hablar acerca de los dones espirituales, de que todos los dones tenían como función la unidad del cuerpo, y todos estos temas son tratados y abordados desde el apostolado de Pablo. ¿Ya? Son afianzados también por los demás apóstoles que también estaban. Tenemos que ya reconocemos en este tiempo a Bernabé como apóstol también, aun cuando no era de los 12, y a otros más que eran colaboradores de los apóstoles, pero eran contados como apóstoles. Como hablábamos la semana pasada, vimos que
había una diferenciación en dos periodos de la iglesia del siglo I. Un primer periodo donde se reconocía a otros colaboradores como apóstoles, como fue el caso de Silas, de Bernabé, y luego pasa un periodo en que el reconocimiento apostólico es mucho más reservado, se marca más dentro de ciertos requisitos del apóstol, que eran el haber recibido el llamado directamente por Jesucristo, el haber formado parte del ministerio de Cristo, así que ahí se centraba solo en los dos. Y ahí es cuando empieza esta discusión de reconocer o no a Pablo como apóstol. Y esa sería una de las primeras eh, como problemas que enfrentó Pablo frente a su apostolado. Pero sin embargo, el testimonio de Pablo desde su conversión fue siempre que fue un llamado directo de Cristo a través de esta visión que él tuvo camino a Damasco. Pero ya después de eso ya no se sigue hablando más de otras personas como si fuesen apóstoles. ¿Ya? La última mención que hay de otros como apóstoles podrían ser un poco cuando se habla de hombres y de alguna mujer como Junías, que se contaba dentro de los apóstoles, no porque fuera apóstola, no en el estricto rigor, sino porque era parte del grupo que predicaba. Podríamos decir que en el fondo eran misioneros, ¿ya? Porque eran enviados. Así que ahí tenemos eh, todas estas diferencias que encontramos en relación a la apóstola. La autoridad de Pablo. Hablar de la autoridad de Pablo es sumamente importante porque cuando hablamos de la autoridad paulina nos estamos refiriendo directamente a la autoridad de las escrituras. Las epístolas de Pablo fueron reconocidas tempranamente como parte de la escritura. Nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de escritura ya está hablando a un nivel de inspiración porque se les compara en igualdad prácticamente de condiciones con el Antiguo Testamento y con todo lo que el judaísmo o los judíos ya reconocen como escritura inspirada. Como vimos antes, para el judaísmo, lo principalmente inspirado, porque en el judaísmo hay como niveles de inspiración dependiendo también el grupo de judíos de quien estemos hablando. Pero en su mayoría, la máxima inspiración era la Torah. ¿Ya? Entonces tenemos el Pentateuco, la máxima inspiración, luego vendrían los profetas y posteriormente los demás escritos para conformar todo esto. En este tiempo, donde el cristianismo aún no se despega totalmente del judaísmo, es sumamente importante que las cartas paulinas fueron reconocidas tempranamente como escritura. Y en eso deriva la autoridad de Pablo. Pablo defendía su autoridad como apóstol a pesar de no haber sido uno de los 12 originales. Argumentaba que su llamado provenía directamente de Cristo resucitado. Y aquí lo que yo les decía anteriormente, que el llamado de Pablo a través de esta visión, camino a Damasco, es el respaldo apostólico de Pablo, y la que él repite varias veces. Tenemos en la Biblia que varias veces vuelve a contar cómo fue su conversión. Y también él lo vuelve a reafirmar en varios escritos. Por ejemplo, cuando él habla un poco de quién es él, dice que es fariseo de fariseos, que delante de la ley él era irreprochable, y todas estas cosas, y dice que todas estas cosas él las toma por pérdida, un desperdicio, con tal de servir a Cristo, por tener a Cristo, por reconocerlo, por haberle conocido. Entonces vemos cómo es reconocido como autoridad y él mismo exige esta autoridad que recibió de parte del Señor. Enfrentó oposición dentro de algunas comunidades, especialmente de aquellos que cuestionaban su autoridad y su interpretación del Evangelio. Aquí quiero que hablemos un poquito de algo, voy a cerrar un poquito para ver si alguien tiene alguna opinión. En especial estas oposiciones que tuvo, que a veces nosotros las queremos interpretar como aparentes, la verdad es que son oposiciones que desde un punto de vista histórico es mucho más de lo que hoy interpretamos. Nosotros ahora tenemos una interpretación producto más ya de una evolución teológica, ¿no? Pero en su momento, si lo vemos solo desde el punto de vista histórico, podemos ver la confrontación directa entre Santiago y Pablo. Y cuando vemos la epístola de Santiago y las cartas paulinas, podemos ver que este enfrentamiento, sin ser necesariamente contradicción, pero sí son un enfrentamiento un poco directo. Por un lado tenemos Santiago con su carta, aunque eh, Lutero haya dicho epístola de paja, es una epístola que nos habla mucho acerca de la historia de este tiempo y de estos enfrentamientos y diferencias que había entre los cristianos. Por un lado, Santiago, más apegado a los judíos, ¿cierto? Como ya
ya lo sabemos, mucho más apegado a los judíos, hace mucho más énfasis en el demostrar la fe, ¿cierto? La fe sin obra es muerta. Y por el otro lado, y eso era porque los seguidores de Pablo estaban haciendo demasiado énfasis en no hacer nada, solo creer y quedarse ahí un poco estáticos en esta situación, históricamente. Luego, a la luz del resto del resto de las escrituras, del Evangelio, etc., podemos ver cuál era la intencionalidad real del Espíritu Santo al inspirar a Santiago frente a esto de la fe sin obras muerta. Pero históricamente podemos ver eso y podemos ver por qué Santiago es tan vehemente al hablar acerca de las obras. Y ahí tiene que ver porque muchos de los seguidores de Pablo no entendieron totalmente el mensaje y se apegaron solo como al creer sin hacer, como muchos hoy en día, que también lo vemos que tienen poca obra, poco testimonio y sin embargo piensan que es suficiente creer y desligarse del cristianismo. No sé si alguno tiene alguna opinión acerca de esto. ¿Qué me dijo? ¿O del libro en general o alguna otra? ¿No? Bien, volvemos entonces. ¿Dónde puedo ubicar el libro? Ah, está en el grupo, está fijado. Pero después lo puedo volver a poner para que lo tengas. Si Ok, te vas al está bien, grupo, gracias. si te vas al grupo arriba donde dice mensaje fijado, ahí está. Si alguien está, Gabriel, ¿puedes volver a compartirlo en el grupo, por favor? Ahí Gabriel lo va a volver a compartir, o Luis. Ok, está bien, gracias. Ya, gracias. Ya de nada. La autoridad de Pablo, ya lo vimos. La relación con... me adelante mucho. Ya. Que me puse nerviosa donde tenemos personajes famosos. Aquí estamos, la relación con otras iglesias. ¿Un famoso que tú? Sí, la relación con otras iglesias. Pablo mantuvo una relación compleja con la iglesia de Jerusalén, eso ya lo vimos también, liderada por Santiago, el hermano de Jesús, aunque respetaba su autoridad. Pablo defendía la independencia de las comunidades gentiles frente a las exigencias judaizantes. Y aquí vemos todo lo que sucedió. El Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, fue un momento clave en el que se llegó a un acuerdo sobre la circuncisión y las prácticas judías para los gentiles convertidos al cristianismo. Esta relación un poco tirante se dio en todo el siglo I, en relación a los judíos cristianos o a los judíos convertidos y a los gentiles convertidos. Era difícil para el cristiano judío aceptar totalmente al gentil por toda esta carga ideológica que se traía en relación al gentil, ¿no? Porque en el judaísmo el gentil es visto como basura. No hay otra explicación más que darles con esto, como alguien totalmente ajeno, un perdido, alguien lejos de Dios, totalmente condenado. Entonces, una vez convertido, ver este mensaje de Cristo tan universal fue difícil para el judío cristiano. Creer que su Mesías no era solamente su Mesías para los judíos, sino que era universal. Fue difícil de concebirlo. Por eso el cristianismo del siglo I es un cristianismo muy apegado todavía al judaísmo. Y no fue sino hasta después de la destrucción del templo en el año 70 cuando ya empezó a despegarse más, cuando finalmente hasta el año 125, ¿cierto? Que ya vemos una separación total. Pero aquí, en el Concilio de Jerusalén, aún estaba esto aferrarse a la ley y que los gentiles tenían que cumplir con el propósito de la ley. Y por eso vemos aquí todas esas diferencias que se tienen a tal punto que fue necesario tener este concilio. Ahora, el Concilio de Jerusalén es un concilio con fines prácticos y que tiene que ver con un momento histórico particular. Por eso, a excepción del abstenerse de fornicación, yo diría que las demás no tienen una continuidad histórica, una continuidad en el tiempo, ya como lo sería el no beber sangre, no comer carne de ahogado, porque eso tenía más que ver directamente con el conflicto del momento. Ese era principalmente el rechazo
que existía hacia los gentiles, que por eso ellos tenían que dejar todo eso para mantener una mejor relación con los judíos. Recordemos que en Jerusalén se mantuvo esta cierta paz entre los judíos no cristianos y los judíos cristianos, porque ellos conservaban todavía cierta parte de la ley. Entonces, por eso eran aún aceptados en el templo y aún aceptados en las sinagogas. Recordemos que incluso Pablo seguía predicando en las sinagogas y seguía reuniéndose el sábado. Pero también la iglesia se reunía el primer día, el día del Señor, ¿no? Sería el domingo. Pero aquí fue necesario esto, y por estos motivos. Sin embargo, Pablo siempre trató de defender esta independencia de las comunidades. La estructura de las comunidades. Pablo promovió una estructura comunitaria basada en la igualdad y el servicio mutuo, aunque también designó líderes locales, como ancianos y diáconos, para guiar a las comunidades. Enfatizó la importancia del amor, agape, como fundamento de la vida comunitaria. Tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Podemos decir que Pablo fue entonces el primer comunista? Por esta promoción de la estructura comunitaria. Claro. En ese caso sería Jesús, ¿no? O Pedro con los Gálatas, con los de Galacia, con los de Galilea, porque ellos tenían una vida totalmente con todo en común. Ya va. Pero mira lo que estás leyendo. Pablo promovió Sí, una estructura comunitaria basada así en la es. igualdad y el servicio mutuo. Sí. ¿Los demás también lo hicieron? Ah, Sí, los de Jerusalén también tenían esta estructura comunitaria. De hecho, lo vemos, por ejemplo, cuando se juntó la colecta para la iglesia de Jerusalén, ellos también compartían todo. De hecho, el mismo hecho de que Pedro y los demás discípulos se hayan mudado desde Galilea a Jerusalén nos muestra que el cristianismo tenía esta noción bastante comunitaria del servicio y del vivir, pero eso no, no es porque sea comunista, ¿no? Sino que tiene una explicación más bien en esta creencia más escatológica del regreso de y de lo que significaba estar en Jerusalén. Porque Jerusalén era vista como la capital y la ciudad santa. Por lo tanto, cuando el Mesías volviera, tenía que volver a Jerusalén. Entonces ahí vivían todos en comunidad. Ahí vemos la situación de Ananías y Zafira, ¿cierto? Hechos 2. Sí. Claro, sí. Entonces, claro, este no es un sistema político, es un sistema comunitario dentro de lo que en este tiempo el cristianismo aún era eh, bueno, además que estaba dentro aún del judaísmo, era un culto doméstico aún. Por eso que se habla de esta comunidad, porque como culto doméstico se practicaba así, era todo comunitario y era todo de igualdad. De hecho, Pablo hace mucho énfasis en la igualdad cuando dice ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. En ese sentido de igualdad, pero no es una igualdad social, sino que es una igualdad en la salvación, en el mensaje de Cristo. Todos iguales, todos hijos, todos hermanos, todos coherederos del reino. Y, y esa es la igualdad que tiene como misión la estructura que Pablo establece en sus comunidades. Otra cosa importante, ahora que estaba hablando del ser comunista, eh, otra cosa importante de las comunidades era este sentido de iglesia independiente, porque a diferencia de lo que pasa en los siglos posteriores, especialmente ya después del siglo II, siglo III, y con mayor énfasis ya cuando el cristianismo se constituye en religión oficial del Estado y pasa ya a convertirse en la iglesia imperial, la iglesia de este tiempo cada comunidad es una iglesia, no está este concepto como de iglesia universal que nosotros manejamos ahora, sino que la iglesia era vista como algo súper práctico, era cada comunidad local era una iglesia. Por eso Pablo en las cartas se habla, y en las cartas se habla de las iglesias, ya como las asambleas y la independencia que se tiene. Hola Tito, bienvenido. Así que estamos hablando en este tiempo de esta estructura basada principalmente en ese sentido de independencia que se tiene como comunidad. De hecho, a veces se habla cuando hablamos del gobierno de la iglesia, de que fuese solamente el episcopal o el presbiteriano como que fueran los más bíblicos, ¿no? Pero la verdad, no es porque yo sea bautista, pero yo veo más el sistema congregacional como mucho más bíblico de este periodo
particularmente este periodo, porque después con Ignacio de Antioquía, el gobierno de la Se iglesia empieza a jerarquizar. que nos muestra la iglesia primitiva es más presbiteriana, pero aquí aún es más congregacional, porque cada comunidad es soberana, en sí misma elige a sus líderes. Pablo puede establecer ciertos ancianos, pero son ellos los que se organizan a sí mismos y se alimentan a sí mismos, tanto espiritual como materialmente. Así que son mucho más autónomas, como lo sería hoy una iglesia congregacional, con excepción las que tienen un líder demasiado fuerte o un obispo muy, muy fuerte que ejerce mucho dominio sobre sus iglesias, pero al parecer aquí, sobre todo en los primeros 50 años del cristianismo, es mucho más simple, porque son comunidades muy locales, muy, muy familiares, muy de casa. El mayor énfasis de Pablo, como lo vemos en 1 Corintios 13, es el amor, especialmente por esta individualización que se da en ciertas iglesias, como la iglesia de Corinto, donde esto de resaltar por los dones que yo he recibido, como levantarse con el don de lengua, el de interpretación, el de profecía, todos ahí hablando, y el desorden que se formó, tiene más una explicación en el individualismo que se estaba empezando a dar en las iglesias. Por eso Pablo hace este énfasis, primero, en que somos un cuerpo, y cada cuerpo tiene diferentes miembros, así como la iglesia tiene diferentes dones, y el énfasis en el amor, porque el amor es benigno, ¿cierto? Es benigno, no se enaltece, humilde se ve al otro, y todo lo que dice 1 Corintios 13, sufrido, es benigno, no tiene envidia, etc. Y esto es por el énfasis a la vida comunitaria de negarse el uno por el otro y demostrar el amor, ¿cierto? Incluso más que la fe, más que la esperanza, el amor es el principal don y la principal manifestación del cristiano. Y es el énfasis que tiene Pablo, aun cuando lo enfatiza principalmente en Corinto, o en los Corintios, en la epístola, también lo enfatiza muchas otras veces en sus cartas. Los desafíos internos. Las comunidades fundadas por Pablo enfrentaron divisiones internas, influencias de falsos maestros y tensiones entre judíos y gentiles. Pablo trabajó para mantener la unidad y la pureza doctrinal, a menudo corrigiendo desviaciones y recordando a las comunidades el núcleo del mensaje cristiano. Vemos nosotros en las cartas paulinas que rápidamente comienzan a expandirse estos falsos maestros, ¿cierto? A los que Pablo llama perros, les llama mutiladores del cuerpo, y tiene un mensaje durísimo para los falsos maestros. Dice, por ejemplo, de Alejandro y de Mileto, recuerdan ustedes, dice que los desechos se los da el diablo, y si acaso Dios quisiera darles arrepentimiento. Pablo se enfrentó principalmente a los ebionitas, uno de los principales grupos que eran judaizantes, así como por el otro lado Juan se enfrenta con los docetas. Pablo tiene un fuerte siempre enfrentamiento con estos judaizantes, que los tuvo tanto en Jerusalén como en el resto de sus comunidades. Pero ya con grupos mucho más sectarios de los que se encontraban en Jerusalén, porque Santiago no era sectario, sin embargo tendía a judaizar. Pero se enfrentó con varios de estos otros grupos. Pablo entonces trabajó para mantener la unidad y la pureza doctrinal, a menudo corrigiendo desviaciones, recordando a las comunidades el núcleo del mensaje cristiano. Fue una tarea difícil porque estaban recién comenzando a aprender el evangelio, así que un gran desafío. La teología de Pablo. Pablo desarrolló una teología centrada en la gracia de Dios, la justificación por la fe y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Como ya habíamos hablado antes, Pablo es el primer escritor bíblico que sistematiza las enseñanzas de Cristo. Podríamos decir que es el que hace teología. Con las enseñanzas de Jesús las sistematiza, un sistema de creencias, un sistema doctrinales, y las comienza a enseñar así. Luego de Pablo, no hay ningún otro teólogo o padre de la iglesia que haga esta sistematización tan extensa teológicamente, sino que hasta Agustín. Agustín de Hipona, él fue otro de los grandes teólogos de la iglesia, y él vuelve a ser el que toma esta misma teología de Pablo y hace como una relectura de Pablo con mucha más análisis teológico. Pero Pablo podríamos decir que
de los inspirados, uno de los primeros teólogos más amplios del cristianismo. Pablo desarrolló una teología, ¿cierto?, centrada en la gracia de Dios, y eso lo vemos ampliamente en sus cartas. La justificación por la fe, aun cuando ahora hay varias perspectivas paulinas, se habla solo de la NPP, pero hay varias nuevas perspectivas de Pablo en relación a esto, y ven la justificación como por otro lado. Pero históricamente la Iglesia interpretó la gracia y la justificación por la fe desde Pablo solo así, la justificación por la fe, por el creer. Y las inclusiones de los gentiles al pueblo de Dios. Así que la gracia es universal para todos. Para todos los que reciben el llamado. Bueno, ahí podemos después discutir sobre qué tipo de gracia, ¿no?, que son discusiones posteriores. Su visión de la Iglesia como cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, subrayaba la interdependencia y la diversidad de dones dentro de la comunidad, lo que yo les decía recién. Pablo ya ve la Iglesia como un cuerpo, y además como cuerpos locales. Entonces, cada comunidad era un cuerpo que tenía que afianzar sus dones como si de miembros de un cuerpo se tratara. Y ahí es cuando se habla de la diversidad de los dones. Conclusión: Pablo no solo fue un misionero, sino también un líder que sentó las bases para la organización y el crecimiento de las primeras comunidades cristianas. Se dice que el cristianismo es paulino, y se habla que el cristianismo paulino fue el vencedor, y por eso nosotros somos primordialmente cristianos paulinos, ¿no? Su legado incluye no solo la expansión del cristianismo entre los gentiles, sino también una teología profunda que influyó en el desarrollo posterior de la iglesia. Y es lo que yo les decía, o sea, toda la teología paulina se va expandiendo con el tiempo. Incluso herejes como Marción, por ejemplo, aceptaba las cartas paulinas, pero rechazaba todos los escritos hebreos, porque la influencia paulina en los primeros siglos fue muy grande y profunda por el mismo legado de la sistematización de la enseñanza de Cristo. Tanto llegar hasta Agustín de Hipona, sistematizarlas aún más, y yo diría que también fue la base del auge del protestantismo del siglo XVI. Lutero, al enfrentarse con las cartas paulinas como Romanos, por ejemplo, fue capaz de dejar y de enfrentarse a todo el sistema romano de interpretación. Entonces, siempre Dios usó la teología paulina para darnos esta libertad en Cristo, y este centrarse en la figura de Cristo y la justificación por la fe. Así que terminamos nuestro capítulo. El próximo capítulo vamos a ver si lo hago yo o lo hace alguno de ustedes. Así que vamos a conversar ahora un poquito, todavía nos quedan como 20 minutos. Así que vamos a ver dónde los tengo. Así que si alguno tiene algo que decir, ahí sí, ahí los veo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer? Siéntanse en libertad de hacer. Que hoy día han estado como más tímidos. ¿Sí? ¿Alguna opinión? ¿En qué momento empieza como tal una estructura jerárquica dentro de la iglesia primitiva? Jerárquica propiamente tal, yo diría después de terminado el siglo I, principalmente con Ignacio. Cuando Ignacio hace esta proclamación de la Iglesia Católica, la Iglesia tiene este énfasis en el obispo. Ahí es cuando ya empieza una jerarquización, y también cuando los cargos eclesiásticos se vuelven deseables, y empieza esta ambición por el poder. Okay. Porque hasta ese momento, antes se veían todos los cargos eclesiásticos, eran compartidos, era una visión muy horizontal del cristianismo, por la persecución por un lado, por ser cultos domésticos por otro. No había una jerarquización propiamente tal, sino que era como un cuerpo con dones donde se respetaba el don del otro para ejercer cierta autoridad. Y la única autoridad mayor que se tenía era la apostólica. Los apóstoles eran como los líderes principales
sin ser espiritualmente, sin ser, no espiritualmente, sino sin ser jerárquicamente mayores, porque en ese tiempo aún no existía esta diferenciación entre clero y laicado. Esto de la clase de el clero como clase privilegiada es bastante posterior, pero aquí no. Entonces el trato es todo bastante horizontal. Buenísimo. ¿Nadie más? ¿Pregunta, acotación? Y Osman quedó justo al centro. ¿Cómo dices? Que tú quedaste justo al centro, entonces los veo a todos, no se atreven a hablar mucho. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, que no sé si voy a aprender el cerro ahorita, no sé. Pero a mí me llamó la atención que dice el libro eh, que Pablo, dice, sin embargo, no era un feminista. Y dice Ok. adelantito, dice, no podía negar a la mujer en ese entonces el derecho de profetizar o de orar en las asambleas, en los cultos, vamos, Sí. según. Y ya empieza a describir lo del protocolo, de la mujer debía tener el cabello con velo Sí. y todo eso, y aún con eso dice, la mujer cristiana no dejaba de ser mujer, participaba activamente Uh-huh. en la iglesia. Así es. Mira, pasan aquí dos cosas. Por un lado, tenemos que la mujer del siglo, del primer Ay, siglo, ay. ¿sí? Ya, tenemos por eso que la mujer del primer siglo era esta mujer igual al varón, en el sentido de participación en la mesa, en el culto. La congregación, en este tiempo la comunidad es llamada en una palabra griega que es oikos, que es como la participación conjunta, la comunidad. La mujer se sienta a la mesa, comparte el pan, igual que todos, no hay esta diferenciación, y Pablo lo deja claro cuando dice, ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, y tiene que ver con esta relación de todos los humanos para la salvación, de la redención del hombre y de la mujer, hombre como género, ¿no? Como género humano. Eh, Sin embargo, Pablo sí puso orden en las comunidades, sobre todo por, como yo les decía antes, por este desorden como de protagonismo, este desorden de protagonismo que se tenía, de que se levantaba a hablar uno en lengua, el otro a profetizar. Entonces, por eso fue necesario el orden. Y bueno, Pablo era un hombre judío, ¿no? Entonces, esto del usar el velo, del pelo, y también como era romano, culturalmente griego, esto del pelo corto no es algo cuando él dice que el hombre tiene que tener el pelo corto, que él es deshonroso usarlo largo. Esa es una visión romana del hombre, porque para el judío era normal dejarse el pelo un poco más largo, la barba más larga, pero para el romano no. El romano se afeitaba y se cortaba el cabello. Entonces aquí vemos esta visión triple de Pablo del mundo, ¿no? Y del cómo ser, dice la naturaleza misma lo muestra. Entonces el hombre pelo corto, la mujer usar velo, que el cabello les dado como velo. No quiero hablar mucho acerca de la visión de la mujer porque no quiero herir susceptibilidades, pero hay muchas cosas que son interpretativas y también dentro del estudio paulino se habla mucho de interpolaciones posteriores, algunas partes, algunos pasajes de Pablo que ya entraríamos dentro de la crítica textual, pero lo que dice el libro particularmente de esta visión, como no es que Pablo sea feminista, es por esta visión pues, de que el hombre y la mujer son iguales delante del Señor. Y bueno, yo creo que el cristianismo lo mantiene hasta hoy, no hay diferencia en cuanto a la salvación ni de hombres ni de mujeres. No sé si eso te deja más claro algo, Luis. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Sí? Pero danos tu opinión, pues si tú lo ves algo un poco distinto. Pues no, simplemente o sea, ratifica la igualdad, o sea, no, o sea, sí, me refiero a que pues, ya ve como que luego se arma el quilombo de que el hombre debe de estar liderando, ¿no? Pero aquí vemos que sí había una participación activa de la mujer y que no Sí, estaba relegada a un segundo plano. O sea, claro. no Mira, fíjate en había, esto, ajá, fíjate en esto que es como un poco curioso.
Por un lado, se habla mucho de que Pablo dice a la mujer calle en la congregación, ¿cierto? Pero por otro lado, Pablo da órdenes de cómo debe la mujer profetizar. Entonces, profetizar en el culto, estamos hablando del culto. Entonces, ¿cómo es que la mujer calle, pero a la vez da un orden para profetizar la mujer? Entonces, ¿es una contradicción? No, no creo que sea una contradicción, ¿no? Pero eso hay como que llevarlo a una reflexión. ¿De qué estamos hablando si hay un orden establecido para que la mujer profetizara en ese tiempo, pero a su vez la mujer calle siempre, profetice a veces en ciertos... hay que reflexionar sobre esa enseñanza paulina y no hacerlo tan a la ligera como se ha usado muchas veces. Además que, bueno, nosotros somos herederos de una interpretación eh, más tradicional. Que ahí es como un punto para reflexionar. Ya nos queda poquito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acotación? Ya vamos a ir terminando. ¿No? No había leído al pastor que escribió en el chat. Pensé solamente en los cuentos que no les gusta. Oh, no, sí. Parece que a muchos no les gusta leer. Parece que somos poquitos, empezamos mucho y somos menos. Ya. ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, hermano. Entonces, Yo no sé si ya he hablado de este tema, pero me llama la atención. Ya, dame un segundo. Ya. Ya te devuelvo la llamada, ya dame un segundo. No sé si el libro aborda el tema de qué recursos helénicos, por decirlo de alguna u otra manera, haya utilizado Pablo para poder predicar el Evangelio. sí, estuvimos conversando ya antes acerca de Entonces de cuando estuvo, no, pero igual está bien recordar. Cuando él predicó en el Areópago, hablamos de que él trató de usar cierto material filosófico, ¿no? Cuando cita a Meandro y a otros autores. Sin embargo, vimos, ¿perdón? Lo comento porque recientemente un católico romano acaba de dejar el catolicismo romano, el cristianismo en general, de hecho, producto de que supuestamente se puso a estudiar la cábala y se leyó, ya te digo qué libro. ¿Dónde estás tú? Aparece Las vacantes de Eurípides. Entonces, aparentemente, supuestamente el Pablo hace uso de esos enseñanzas que se habla de esos dioses paganos ahí en ese libro, y entonces lo que hizo fue de alguna u otra manera aplicar todo eso a Cristo. Bueno, no, Entonces, eso no es así. no. Pablo hace un uso de la filosofía para hablar acá en el Areópago y tener como un tipo de apologética. Sin embargo, no lo mantuvo. De eso estuvimos conversando. No lo mantuvo en ¿Por el qué ustedes resto no de su graban estas exposición. clases? ¿Cómo? ¿Por qué ustedes no graban estas clases? Sí, las graba Luis y las Ah, pone en su canal. claro, ya. Pero Luis, lleva deja tu poquito. enlace para suscribirme para ir a ver esas clases. Pero si están en el grupo, ahí están todos los enlaces. Tienes que revisar el grupo. Ok, está bien. Ahorita pongo el enlace del playlist. Ahí tenemos todas las clases. Para que Buenísimo. no es necesario suscribirse, ¿eh? Nada más agarra el playlist y ya. Yo no Vale, hago vale. contenido ni nada. Vale, Sí, está las bien. tenemos ahí para los que quieran verlas después. Vale, Y gracias, gracias. bueno, en relación a la cábala, bueno, la cábala ni siquiera se puede hablar mucho que es judaísmo histórico, ¿no? Sino que es esotérico. Yo diría que empieza con esta relación de los judíos con los Los persas, exiliados. ¿no? ¿Cierto? Sí, Claro, los del exiliados. exilio, sí, de hecho. Ujú. Sí, pues de la diáspora, pero especialmente con esta relación con los persas, donde surgen todos los apócrifos, especialmente este concepto de los espíritus, ¿cierto? Y ahí empieza como una cábala más, más de tipo esotérico. No sé tanto de eso, pero por lo que he leído, empezaría ahí. Bueno, hermanos, ahora sí ya nos queda poquito. El Señor les bendiga, gracias por participar. Lo espero el próximo, nos va a dar su bendición. Díganos la bendición. Nos vemos entonces el próximo sábado.
¿ya? Capítulo 8, próxima semana. Y si alguien tiene deseos de participar, de ser una parte, nos avisa ahí en el grupo y ahí nos organizamos. Señor les bendiga, tengan una linda noche. Abran el micrófono más para despedirse. Chao, bendiciones. Gracias, Kat. Aquí estoy con mi niña, la estoy durmiendo, pero estoy escuchando, ¿eh? Muchas gracias. Ah, bien. Bendiciones, Valente. Saluda a tu niñita. Chao, hermanos, bendiciones. Adiós. Chao, nos vemos.